Soy Nerón Claudio César, nacido el 15 de diciembre del 37 después de Cristo en Antium, Lacio, y fallecido el 9 de junio del 68 en Roma. Fui el quinto emperador romano desde el 54 hasta el 68. Además, de hijastro y heredero del emperador Claudio. Mi gobierno se ha hecho infame por mis supuestas depravaciones personales, extravagancias, y acusaciones inciertas como el incendio de Roma y las persecuciones a los cristianos. Mi padre, Gnaeus Domitius Aenobarbus, murió cuando yo era muy joven, y mi madre, Julia Agripina, una bisnieta del emperador Augusto, me crió. Agripina, ambiciosa, se convirtió en la esposa de su tío Claudio tras envenenar a su segundo esposo, y manipuló las circunstancias para asegurar mi ascenso al poder, incluso por encima del legítimo heredero británico, y me casó con la hija de Claudio, Octavia. Agripina no se detuvo ante nada para verme en el trono, eliminando oponentes y probablemente orquestando la muerte de Claudio. Cuando Claudio murió, fui proclamado emperador por la Guardia Pretoriana, bajo la influencia de mi madre, convirtiendo mi ascensión en un hecho consumado para el Senado. Aún no tenía 17 años cuando el poder absoluto del Imperio Romano cayó en mis manos. Inicialmente, mi madre intentó mantener el control sobre el gobierno, pero yo empecé a actuar de manera independiente con la ayuda de mi tutor, el filósofo Lucio Anneo Séneca, y el prefecto Sexto Afranio Burro. Agripina fue forzada a retirarse, y hasta el 62, Séneca y Burro fueron los verdaderos gobernantes del imperio. Contrario a lo que se podría esperar, mi gobierno inicial puso fin a prácticas odiosas del reinado anterior y traté de devolverle cierta autonomía al Senado. Me describieron como un joven guapo, pero de carácter inquieto. Mi administración tomó medidas para prohibir la violencia en los juegos del circo, reducir impuestos y mejorar el tratamiento de los esclavos. Mi gobierno prohibió las competiciones en el circo que involucraban derramamiento de sangre, prohibió la pena capital, redujo los impuestos y concedió permiso a los esclavos para presentar quejas civiles contra amos injustos. A pesar de estos actos de generosidad, mi gobierno también estuvo marcado por el escándalo, desde juergas nocturnas hasta decisiones impulsivas y crueles, como el asesinato de mi propia madre, Agripina, y más tarde de mi esposa Octavia, impulsado por mi amor por Popea Sabina y el temor a la desaprobación de la corte. Mi pasión por las artes me llevó a participar en competiciones poéticas, teatrales y musicales, a menudo en desprecio de la dignidad cívica romana. Mis intereses religiosos y artísticos, cada vez más excéntricos, me hicieron muchos enemigos. El gran incendio de Roma en el 64 después de Cristo dañó gravemente mi reputación, a pesar de mis esfuerzos por reconstruir la ciudad. La acusación probablemente infundada de haber provocado el incendio me llevó a desviar la culpa a los cristianos, iniciando una era de persecución que manchó aún más mi legado. Mis últimos años estuvieron marcados por rebeliones y descontento en las provincias, exacerbados por mis gastos extravagantes. Conspiraciones contra mi vida culminaron en mi caída, y enfrentado a la condena del Senado, opté por el suicidio. El Senado me condenó a morir como un esclavo, en una cruz y bajo el látigo. Mi propia guardia pretoriana, la guardia de mi palacio, me abandonó, y mis libertos se fueron, embarcándose en los navíos que tenía listos en Ostia, el puerto de Roma. Me vi obligado a huir de la ciudad. Según cuenta Suetonio, terminé mi vida apuñalándome en la garganta. Sin embargo, hay otra historia, narrada por Tácito, que parece más ficción que realidad, según la cual llegué a las islas griegas. Al año siguiente, en el 69, el gobernador de Citnos, hoy conocida como Quitnos, me reconoció, disfrazado de un profeta pelirrojo y líder de los pobres. Me arrestó y ejecutó la sentencia que el Senado había dictado contra mí. Aunque después de mi muerte, algunos me recordaron como un patrón generoso, para muchos fui un tirano cuyo gobierno provocó conflictos que casi destruyen el imperio. Mis acciones y la agitación de mi reinado dejaron una marca indeleble en la historia de Roma, creando un debate sobre mi legado hasta hoy en día.